Vamos a ir empezando. Disculpad la demora en las nuevas tecnologías que no se nos dan bien. Bueno, bienvenidas a otro foro de la revista Viento Sur, el último de este curso, ya retomaremos después del verano, en el que la nueva situación sin duda nos ha llevado a plantear la temática que vamos a tratar hoy. Antes de nada, bueno, pues una pequeña publicidad. Está a la venta ya el número 197 de la revista Viento Sur, para quien no sea aún suscriptora, que bueno, lleva por título Líneas de fuga para queerizar el anticapitalismo. El próximo día 28 es el Día del Orgullo. Y bueno, pues fundamentalmente el contenido de esta revista es sobre la cuestión del marxismo queer, aunque también contiene artículos relacionados con la remilitarización. Bueno, pues sin más, vamos a dar paso a la mesa, porque, como os decía, la situación, ¿no?, que se abrió el pasado 13 de junio, cuando Israel intensificó sus ataques contra Irán, bombardeando sus ciudades y de alguna forma planeando una escalada, ¿no?, en la región junto con su socio Estados Unidos, ¿no? Unos ataques que se produjeron en un contexto de ofensiva genocida, ¿no? Israel lleva 20 meses, ¿no?, con un genocidio contra el pueblo de Gaza, que nos está últimamente además dejando imágenes propias de los campos de concentración nazis, ¿no? Y todo esto se está produciendo bajo la complicidad de una Unión Europea que o bien apoya esta ofensiva, o bien, en el mejor de los casos, emite algún rechazo tímido, mientras sigue alimentando al monstruo sionista con el negocio de las armas y la seguridad. Bueno, esta situación, ¿no?, que parece que ha cesado ahora con un alto al fuego, que ya veremos, que ha decretado Trump 12 días después de los ataques, que más que un alto el fuego definitivo parece que ha pospuesto, ¿no?, los planes imperialistas de Israel para controlar la región bajo una retórica hipócrita, ¿no?, de la liberación, mientras mantiene dictaduras afines como Egipto o Arabia Saudí. Bueno, de todo esto, ¿no?, que se abre nuevas perspectivas, ¿no?, en esta situación, también en esta coyuntura de recomposición del orden mundial, vamos a hablar con tres magníficos expertos en este tema y en la región. Por orden de intervención, vamos a escuchar a Najib Abubarda, hasta hace poco profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro 100 años de Palestina, 100 años de guerra, que lo podéis ver aquí, historia documentada de 100 años de guerra. A continuación, Roberto Montoya, periodista y escritor, autor de Trump 2.0, que también lo podéis ver y adquirir en la librería. Y para terminar, con Lores a la cual agradecemos mucho que nos acompañe con tan poca antelación. Ella es profesora también de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense y, aunque no lo tenemos aquí, es autora junto a Isaías Barreñada de la cuestión palestina. Bueno, sin más, os cedo la palabra y os iré avisando un poquillo cuando vaya a finalizar vuestro tiempo de intervención. Si queréis utilizar este micro, lo que prefieras. Muy bien. Muchas gracias. Y conocen, casi todos los que estamos aquí conocen, ya tenemos demasiada información. Y quería empezar viendo el mapa de Oriente Medio con el fin de conectar la cuestión o el conflicto palestino o la historia de Palestina en un contexto más amplio, regional e internacionalmente. Porque todo está conectado. Si no, para entender mejor de dónde viene la situación actual de Palestina, debemos un poco situarlo en el pasado, en el mapa de Oriente Medio. Observando el mapa que estamos viendo, refleja el mapa Oriente Medio, guerras en Oriente Medio. O sea, observamos los países de Oriente Medio, el conjunto de ellos
no hay ningún espacio, no hay ningún país sin guerra o conflicto. O sea, el contexto global de Oriente Medio es conflictos. Esto nos hace plantear la cuestión inmediata. ¿Esta situación es exclusivamente actual o históricamente Oriente Medio es una zona de conflictos? Es una pregunta evidente, ¿no? Pues esto lo podemos ver en el siguiente esquema. Conflictos en el mundo, regiones del mundo, todas las principales regiones del mundo que estamos viendo, históricamente la cantidad o el porcentaje de conflictos que han tenido. Esta es una gráfica analizada por un sistema de inteligencia artificial que registra, analiza zonas de conflicto en historia y vemos aquí. Resultado. Vemos que Oriente Medio, si lo comparamos con los demás espacios del mundo, es un espacio muy pequeño. Y sin embargo, el porcentaje de conflicto es el máximo. O sea, esto nos hace de nuevo plantear, imaginaos China, Asia, perdón, las dos Asias, Europa, América Latina, Norteamérica, África, vemos que está por encima de todos el nivel de conflictividad y de guerras de Oriente Medio. Inmediatamente planteamos, ¿por qué? ¿Qué casualidad? Pues esto lo vemos, la respuesta en este gráfico. Es debido, esto responde inmediatamente a la pregunta anterior. La importancia geopolítica de Oriente Medio de todos los tiempos. La situación geopolítica de Oriente Medio es la clave fundamental porque todas las potencias en todos los tiempos, las sobrepotencias del pasado como las de la actualidad, como las del mañana, van a intentar tener bajo su control Oriente Medio. Porque la potencia o la sobrepotencia que controla Oriente Medio ya tiene garantizado el control de medio mundo o de todo el mundo. Esa es la respuesta, el por qué sigue siendo zona de conflicto desde Mesopotamia, hace 5 o 6 mil años del pasado, y allí han pasado todos los imperios del mundo donde Oriente Medio era su zona de hegemonía. Esto no ha cambiado, ni va a cambiar. Por lo tanto, si observamos aquí, entre los distintos aspectos, la ubicación estratégica, geopolítica, hoy energética, de comunicaciones. O sea, en el pasado existía el cercano oriente, el lejano oriente, pero faltaba el medio. Para conectar Europa con el lejano oriente era necesario controlar Oriente Medio. Bien, ¿esto a dónde nos lleva? Lo que hemos visto antes nos obliga a tener en cuenta los factores, que tiene una serie de factores que nos hacen entender o explican el porqué de los conflictos de hoy en todo Oriente Medio y especialmente el conflicto palestino-israelí. Vemos que hay una serie de factores, intervenciones externas de potencias mundiales en cada momento, observamos la actualidad, falta de instituciones, es decir, falta de sistemas, falta de mecanismos de unificación. Las dos guerras mundiales han comenzado en Europa, pero después de la Segunda Guerra Mundial, pues aquí evidentemente han rediseñado las políticas de conflicto anteriores. En lugar de chocar, decían vamos a cooperar, y nació la Unión Europea, ¿no? Pues en Oriente Medio es justo lo contrario. No solamente hay inestabilidad interior, sino desde las potencias del exterior intentan que nunca Oriente Medio tenga una estabilidad interior, porque ello puede llevar a una posible unificación. De esto estaba
discutido desde la Primera Guerra Mundial, porque este Oriente Medio, lo que estamos viendo, es mapa diseño colonial occidental de la Primera Guerra Mundial, el mapa que hemos visto antes. Antes era parte del imperio otomano. Por lo tanto, este diseño, que en la actualidad hay como 30 estados de Oriente Medio, hoy en día se está diseñando la cantidad de estados que debía haber de aquí a 50 años. Es decir, van a ser los 30 estados actuales, posiblemente serán 60 o 70 estados. O sea, fragmentar más todavía Oriente Medio, activar minorías para que sean estados. Ello evita o aleja todavía mucho más en el tiempo una posible unificación de Oriente Medio. Oriente Medio, en menor medida que el mundo árabe, la nación árabe era el objetivo del mundo árabe que negociaban las potencias occidentales en la Primera Guerra Mundial, era a cambio de apoyarles, los árabes apoyando las potencias occidentales, estas iban a facilitar digamos, frente al Imperio Otomano, Occidente iba a facilitar la posible creación de una nación árabe unida. Una nación árabe unida sería como la Unión Europea en la actualidad. Pero era todo falso, era todo maniobras y manejos y, al contrario, Sykes-Picot han diseñado el mapa actual de Oriente Medio que crear nación árabe unida supone que Oriente Medio o el mundo árabe sería una potencia competitiva, lo cual es una amenaza. Por ello crearon el Estado de Israel, especialmente como una institución ajena. Y uno de los objetivos de el sionismo, el sionismo, colonialismo, es mantener más tiempo, o sea, desde mi punto de vista tenían dos objetivos. Los que han diseñado el proyecto sionista colonialista hoy llamado Israel. Un objetivo, mantener inestable todo Oriente Medio para más tiempo y mantener la situación de conflicto permanente. Un segundo objetivo no declarado oficialmente es facilitar, digamos, o animar o expulsar a los judíos de Europa, yendo hacia un Estado creado, manejado, apoyado y financiado, porque con ello Sykes-Picot, ambos, Gran Bretaña fundamentalmente, Balfour, especialmente la llamada Declaración Balfour, evidentemente en el fondo no declarado es expulsar a las comunidades judías de sus países de origen para que vayan lejos. Podemos aquí discutir a fondo, pero bueno, es lo que ha pasado. Estoy comentando historia, no estoy comentando expectativas de futuro. Bien, vamos viendo, porque el tiempo le tenemos un poco limitado. En este gráfico, en este juego de conflictos, divisiones, guerras, hay alianzas. O sea, cada grupo de estados busca una coalición. Oriente Medio hay aquí potencias regionales, vemos aquí en este gráfico, potencias como Arabia Saudí, Irán, Turquía, Israel, Egipto. Y bueno, cada una de ellas intenta controlar o manejar un grupo de actores o estados en la zona. Pero cada una de estas potencias está dependiendo de una potencia internacional, es decir, tampoco tienen su independencia a la hora de tomar decisiones y están chocando. Turquía, Irán, hay una serie de factores o elementos que pueden intensificar los conflictos o suavizar, o sea, como se... Bien, esto desde fuera, en la actualidad, vemos hay unas 4 superpotencias, de alguna forma el término superpotencia no es exacto, pero hay a nivel mundial Estados Unidos, Rusia, antes la Unión Soviética, China y la Unión Europea. Digamos las 4 grandes potencias mundiales, aceptando que la Unión Europea, que no es un Estado, es una potencia mundial en su conjunto.
Por si se divide, evidentemente pasaría como a Oriente Medio, sería insignificante. Quiere decir, cada uno está manejando una serie, o bien conecta directamente con cada uno de estos países de Oriente Medio y actúa con él o lo maneja. Hemos visto Rusia con Siria, Estados Unidos con Israel, Arabia Saudí y Egipto. Y dependiendo de... Esto no es estático, ese tipo de alianzas no es algo estático, sino es dinámico. Egipto en el pasado estaba vinculado a la Unión Soviética y era el enemigo Siria igual. Y hoy en día vemos, no, quien mantiene, quien protege, quien financia a Egipto es Estados Unidos. Por ahí está cambios, podemos decir, radicales. Lo fundamental tener en cuenta las dos categorías de actores, potencias regionales que vimos antes y potencias internacionales, y vemos aquí en este gráfico la solidez de las alianzas estratégicas en Oriente Medio. Este gráfico es útil para la actualidad, hasta en el año 2025. Y vemos alianzas, digamos, se pueden matizar. Irán juega un papel con un grupo de no solamente estados, actores estatales, sino hay actores no estatales, como los Houthis, por ejemplo, como Hezbollah, como Hamas, como Al-Qaeda o el Estado Islámico, etc. Se van manejando según en qué momento. Y vemos Israel, Estados Unidos, alianza sólida, dependiendo de qué actores. Las alianzas tienen un nivel de alta consolidación o un nivel de alianza más o menos ligera que puede cambiar en cualquier momento. El siguiente, esta diapositiva, todo complementa lo anterior. Dinámicas de conflictos, o de los conflictos, igual estamos hablando de la historia, conflictos armados interestatales o interestados, porque todos los conflictos, los estados de Oriente Medio tienen algún tipo de conflicto o con el vecino, el estado de al lado, o con el de la subregión del otro lado. O sea, hay aquí subregiones en Oriente Medio. Y y a su vez tienen conexiones y factores como el sunnismo, el chiismo, países del Golfo, países incluso a veces se habla del aspecto cultural. O sea, los egipcios a veces dicen, bueno, no somos árabes de origen. Lo mismo, evidentemente, yo coincido en ese planteamiento. Lo árabe originariamente es la península arábiga. Y con el Islam, con la expansión islámica, siguió simultáneamente una expansión, digamos, del arabismo, como el mundo hispano. No existía, América Latina no era hispano, pero con la expansión, digamos, España iba realmente lo árabe, los países árabes hoy, ninguno de ellos originariamente árabe, sino fueron arabizados. Incluso algunos países hoy, como Egipto, como muchos más, ¿no? Aquí dicen, no, somos los egipcios antiguos, entonces empiezan a cuestionar su identidad. Pero, bueno, es otro debate, para más a fondo, y luego si en el debate se puede matizar más, lo haré. Guerras actuales, especialmente del 2000 al 25, los últimos, o sea, comienzo del siglo hasta hoy, 25 años, vemos estos los principales conflictos activos, en mayor o menor intensidad. Yemen, por ejemplo, el conflicto de Yemen, vemos la línea, estaba siendo durante 8 años masacrada por la coalición saudí, Emiratos, países árabes, pero con Estados Unidos, etc. Vemos Afganistán, después de 20 años de ocupación y más de 2 millones de muertos, igual que Irak, la invasión iraquí, más de 1,5 millones de muertos, pero parece que son cifras, pero están allí, son guerras y siguen sus efectos. Irak quedó desplazado 5 siglos atrás, pero no se comenta. Fue una invasión con un invento del 11S que hasta hoy nadie tenemos la información de quiénes son los autores intelectuales del 11S. Seguramente la CIA sí lo sabe, pero no conviene decirlo hoy. Lo mismo que el asesinato de Kennedy. Ojalá en poco tiempo
podemos saber, y seguramente es un sionista, quien asesinó a Kennedy, lo veremos más adelante. Esta gráfica refleja la intensidad de estos conflictos del 2000 a la actualidad. Vemos cómo en el 2000 había menos intensidad de guerra. Estamos pensando cuando estaban avanzando de alguna forma las negociaciones de paz de Oslo. Pero justo en el 2000, debido a su no avance o al estancamiento de las negociaciones, estalló la segunda intifada y iba subiendo la línea de intensidad conflictiva en la zona. Pero bueno, refleja lo que pasó en poco tiempo. Influencia geopolítica de los principales actores internacionales del 2000 al 2020. Aquí vemos los actores están abajo. El nivel de su influencia se mide en altura, como estamos viendo, ¿no? Vemos en la actualidad, o en estos 20 últimos años, Arabia Saudí tiene una influencia regional, igual que la que tiene Estados Unidos. Está en menor medida la influencia que tiene Irán o Rusia, han bajado de influencia. Egipto Egipto, que era la única potencia regional importante en el mundo árabe, hoy tiene mucho menos nivel de influencia. Al contrario, ¿por qué? Vive de las ayudas de fuera y por lo tanto voy avanzando y luego en el debate podemos avanzar algo más. El impacto del conflicto palestino-israelí en toda esa geopolítica. Es decir, aquí era necesario ver ese panorama general para ver, porque el conflicto en sí es consecuencia de la política o la geopolítica de Oriente Medio. O sea, el conflicto palestino no bajó del cielo, sino el escenario de Oriente Medio, el colonialismo decidió, vio necesario instalar el Estado colonialista israelí como base militar colonial sionista en Oriente Medio. Es decir, surge consecuencia de cambios o escenarios políticos o geopolíticos de Oriente Medio. Aquí una serie de actores que impactan en la geopolítica del conflicto palestino-israelí. Vemos aquí percepción regional de Israel en Oriente Medio, cómo la zona percibe al Estado de Israel. Vemos aquí los niveles o alto más. Vemos como una potencia militar regional. Es eso lo que se percibe, la mayoría de la gente percibe esto como tal, como agresor en el conflicto palestino, como amenaza para zonas para Irán y sus aliados. Vemos el punto 9. Como potencia sociotecnológica, en menor medida como interlocutor válido para normalización. Es la percepción más baja que hay en Oriente Medio. Por eso el actual gobierno americano quiere imponer la normalización de Israel por la fuerza. Por ello era necesario debilitar a los que están en contra, como en el caso palestino, Irán o grupos afines a Irán. Expectativas de normalización diplomática, estamos viendo según qué países algunos ya tienen formalizada, pero no quiere decir esa formalización de las diplomacias significa una normalización. El pueblo Egipto es el país que estableció relaciones en el 79, pero el pueblo egipcio sigue rechazando a Israel, es decir, no es normalización, no confundir ambos términos. Bien, en esta diapositiva, relación bidireccional, Oriente Medio, conflicto palestino-israelí, Oriente Medio, es decir, ambos inciden mutuamente. Lo que pasa en Palestina incide en el conjunto de Oriente Medio. Y lo que pasa en Oriente Medio repercute en Palestina, es decir, en expectativas de paz o de guerra. Es decir, hasta qué punto Oriente Medio puede tener una estabilidad sin previamente resolver el conflicto palestino-israelí y viceversa. Lo que pasa en Oriente Medio puede dificultar una solución lo antes posible del conflicto palestino-israelí. Y en esta gráfica, panorama geopolítico de Oriente Medio hacia el 2050. Es
digamos, viendo la actualidad, si pensamos cómo van yendo, hacia dónde van yendo las cosas, hacia el futuro, vemos el punto 1, lo más hay expectativas, fragmentación política persistente, y es lo que decía antes, están diseñando en Estados Unidos y aliados mapas para Oriente Medio para fragmentarlo mucho más que la actualidad. Y expectativas de solución al conflicto evidentemente más alejadas. Voy acabando enseguida. Panorama del conflicto palestino-israelí en el 2050, el anterior, el conjunto de Oriente Medio. El conflicto palestino-israelí, el punto 1, la expectativa máxima, persistencia del conflicto armado. No hay signos o elementos que puedan indicar algo distinto. Factores de por qué la opinión máxima que el conflicto va a persistir. Estos son algunos de los indicadores que indican que el conflicto no va a resolverse en el 2050. Puede estar, solamente vemos estas fotografías de Gaza, 3 fotografías y termino. Eso es Gaza hoy. No sé si no se lee bien la frase de allí. Este señor está buscando, está confundido, está buscando su casa. La casa que tenía hace poco, el año pasado. Pero yo me imagino, en su lugar, estaría yo, no sé si estoy soñando o estoy viendo la realidad. Es decir, está oscilando entre el sueño del pasado y la realidad que está viendo. O sea, eso refleja la situación y esta fotografía refleja la salida del sol en Gaza hoy. Esto es la salida. Y esto, lo que dice allí, no necesita comentarios. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por venir en un día tan difícil de meterse en un local cerrado. Gracias a Traficantes, como siempre, por albergarnos en su magnífica sede y encantados de compartir con Lorenz y con Najib este foro. Aclaro para los que no conocéis a Najib, que Najib es palestino y es de Gaza. Así que conoce no solamente por ser profesor de Relaciones Internacionales, sino porque lo conoce desde la cuna, lo que es Oriente Próximo y lo que está pasando en Gaza, en Cisjordania. Bueno, yo quería centrarme más en temas más actuales, más el papel de Europa, el papel de España ante los últimos acontecimientos, ¿no? Estamos viendo que desde que subió hace tan pocos meses Trump inició este segundo mandato, los líderes europeos, los líderes de la Unión Europea, que son a su vez también socios de Estados Unidos en la OTAN, están pendientes todos los días a ver con qué sorpresa aparecerá Donald Trump. Muchas de ellas estaban anunciadas en su campaña electoral, otras se habían iniciado durante el primer mandato, pero ha habido cambios sobre la marcha que han descolocado mucho a sus aliados europeos. Sabíamos, por ejemplo, que había anunciado que iba a desatar una guerra comercial con China, pero Europa no esperaba estar afectada, que ellos, los aliados fieles, tan sumisos a Estados Unidos, iban a ser afectados, les iba a aplicar también aranceles. Después vino la sorpresa de que Estados Unidos recuperaba una vieja tradición
estadounidense que creíamos parte del pasado, el imperialismo con su fase de expansionismo territorial, cuando anuncia que quiere apoderarse de Groenlandia por las buenas o por las malas, siendo Groenlandia de Dinamarca y Dinamarca miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Otro tanto hace cuando dice que estaría muy bien anexionarse a Canadá, que sea el Estado 51 de Estados Unidos, también otro miembro de la OTAN. Son situaciones nunca vistas antes entre miembros de la OTAN, entre grandes aliados. También dice que quiere recuperar el control de Panamá. Y comienzan una serie de situaciones que van descolocando a Europa, a desilusionarse con el amigo del norte, a pensar que hay una cierta traición con el amigo del norte, y después empiezan a ver algunas otras caras sobre la política exterior de Trump, sobre Ucrania, tratando de desentenderse del conflicto, pero añadiendo algo que no había dicho antes, de que ponía condiciones para actuar como mediador y para dar una salida negociada, que Zelensky también esté dispuesto a repartir los beneficios de la explotación de sus tierras raras. Todo esto va creando una dinámica de tensión, de preocupación, de desubicación por parte de la Unión Europea, y después aparece la política sobre Oriente Próximo. Sabemos que tanto presidentes republicanos como demócratas han tenido siempre una fuerte alianza con el gobierno israelí, sea cual sea, apoyan el proyecto sionista sin más. El lobby pro-israelí en Estados Unidos y en el mundo tiene un peso muy importante en la política exterior americana y sobre todo para Oriente Medio, pero Trump decide dar un paso más. Ya había dado algunos en el primer mandato, ya había trasladado la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, violando un acuerdo internacional de décadas, pero en este nuevo mandato él apoya de forma más abierta el genocidio palestino. Por primera vez Estados Unidos amenaza directamente a Hamás de que si no acepta las negociaciones, las imposiciones que le hace Israel, va a haber el infierno, que todavía no lo ha conocido, y después da un paso más. Como buen magnate inmobiliario, tiene su gran sueño sobre el futuro de Gaza, que consiste, como sabemos, en que los gazatíes acepten voluntariamente irse a países vecinos, que sean albergados por otros países, que abandonen su tierra, la tierra de sus ancestros, que Israel termine la faena, que termine de hacer el trabajo sucio, que retire las ruinas de lo que quede en Gaza y que sobre esa tierra, sobre ese pequeño territorio, Estados Unidos gestionaría un resort de lujo, lo que él llamó la Riviera de Oriente Próximo. Bien, esto, que es una situación muy grave, que nunca antes se había planteado en términos tan brutales, sobre todo se plantean cuando se está llevando a cabo un genocidio de la población palestina a la vista de todos, no produce, sin embargo, ningún tipo de reacción en los socios europeos. Sus aliados europeos escuchan, no hay reuniones y discusiones de alto nivel para discutir esto, para tomar una posición o para emitir un comunicado conjunto de la Unión Europea a su aliado del norte pidiendo cordura, proponiendo algún otro tipo de alternativa. Nada, absolutamente nada. El amo habla y el resto calla. Esa situación
se llega a estos días, la propia Unión Europea se ha reunido estos días para discutir a ver si ante la situación creada que presentan varios países preocupados por la imposibilidad de llevar la ayuda humanitaria a Gaza y la continuación del genocidio, pero finalmente el comunicado final que saca la Unión Europea esta semana es que no va a anular el tratado, el acuerdo comercial como socio privilegiado que le ha dado a Israel y que simplemente le va a solicitar, no a exigir, por favor, a solicitar que permita que llegue la ayuda humanitaria. Esa es la actitud que está teniendo Europa frente al conflicto. Y esto hace que tanto Netanyahu como Trump estén tranquilos sabiendo que cuentan con la complicidad de Europa, activa o pasiva, según los casos, en algunos casos más activa que en otros. Saben que cuentan con esa luz verde por parte de la Unión Europea, y que coinciden en este momento una serie de situaciones como para ir un paso más allá y atreverse con un desafío mayor que es provocar a Irán. ¿Qué otros factores se están dando? Se están dando de que aliados de Irán importantes como Rusia está empantanada en la guerra de Ucrania y malamente puede tener una intervención muy activa en el conflicto. Que otro aliado, Siria, al-Assad, ha sido derrocado hace poco tiempo. Que el eje de la resistencia, llámese Hezbollah, llámese Hamas, los hutíes yemeníes, las milicias proiraníes de Siria o Irak, han sido golpeadas duramente y por el momento al menos tienen grandes dificultades para recuperarse. Es decir, se dan una serie de condiciones en toda la región muy importantes que permiten a Israel pensar que es el momento idóneo como para atreverse a algo que viene intentando y provocando desde hace muchos años con Irán, el gran escollo a su gran proyecto sionista de un Oriente Próximo totalmente distinto, que el propio Netanyahu dice que ya se está construyendo ese nuevo orden en toda la región. Y ahí comienza el golpe por parte de Israel del pasado 13 de junio, golpes limitados que provocan a su vez la reacción de Irán, y vemos a la Unión Europea rápidamente, Alemania, Francia, Reino Unido, a protestar a Irán por haber reaccionado a los ataques recibidos. No hay un reclamo a Israel que se contenga, que pare ahí sus ataques, sino todo lo contrario. Es decir, se repite la misma situación que se ha dado en tantísimas ocasiones, se provoca una y otra vez. Y ahí aparece la necesidad de traspasar ese límite, y Netanyahu, envalentonado, intenta forzar a Estados Unidos para que le ayude a completar el panorama. Es difícil saber si esto Estados Unidos lo tenía en sus planes, pero aparentemente en plenas negociaciones no parecía de que fuera el momento elegido por Trump para meter a Estados Unidos en una guerra cuando había prometido acabar con todas las guerras, y además que no es apoyado por todo el movimiento trumpista y por muchos sectores del propio Partido Republicano, meter a Estados Unidos en nuevas guerras. Pero se dan las circunstancias que después de esa prueba, después de esa provocación, después de ver esa reacción por parte de los países europeos, Estados Unidos se atreve a actuar y la acusa en este momento, como pasó en 2003, cuando el trío de las Azores, Bush, Blair y Aznar, atacaron unilateralmente a
a Irak, aquí nuevamente se busca la excusa. Israel es el que decide que Irán está a punto de conseguir la bomba atómica. Si revisamos hemeroteca, veremos que esa acusación la ha hecho Israel y Estados Unidos una y otra vez en distintas décadas, se repite siempre. La bomba no aparece todavía. Israel, que no tiene legalmente su fuerza nuclear, aunque todo el mundo sabe que desde hace décadas tiene fuerzas ojivas nucleares, se permite ser el que vigile a Irán y el que decida que es en ese momento en que está por tener las bombas y por lo tanto toma la iniciativa para frenar esa situación. Recordemos que en marzo pasado la propia inteligencia estadounidense y el organismo internacional de energía atómica había dicho que no, que Irán no tenía esa capacidad como para tener armas atómicas actualmente. Pero según el espionaje israelí, supuestamente, ellos tienen comprobado que los niveles de enriquecimiento de uranio que está haciendo Irán sobrepasan los niveles necesarios para su uso civil, que es lo que dice Irán que está haciendo. ¿Qué sucede en una situación como esta? Estados Unidos decide intervenir, golpea con sus B-2, con sus poderosas bombas. Trump rápidamente dice que con eso ya se destruyó todo el plan nuclear iraní, se jacta de haber acabado con la guerra y además reivindica que lo estaba haciendo, al igual que en el 45 se llegó a la paz gracias a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Es algo grave decir eso, reivindicar que en aquel momento se logró la paz gracias a esa fuerza nuclear, lo que parece legitimar claramente que también ahora se pueda usar la fuerza nuclear, no solamente estas bombas, sino la fuerza nuclear. Recordemos de que el Tratado de No Proliferación Nuclear lo firmaron en 1968 5 potencias. Estados Unidos, la Unión Soviética en ese momento, Rusia ahora, China, Francia y el Reino Unido. Son los 5 que son a su vez los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que tienen derecho de veto para impedir cualquier tipo de resolución que adopte la Asamblea de Naciones Unidas. Los mismos. Pues ese es un club exclusivo que en sus propios estatutos establece de que no puede haber otros miembros a incorporarse. Sin embargo, con el tiempo, tanto Pakistán como India se hicieron con ojivas nucleares, no se le impidió, pero ellos aceptan que el Organismo Internacional de la Energía Atómica revise sus instalaciones, que haya inspecciones. Corea del Norte era también miembro, era uno de los firmantes, hay 177 países firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear, pero en 2003 desistió, se fue, en el momento que empezó a hacer sus propias pruebas nucleares. Y el único otro país, Israel es el único otro país que tiene armas nucleares en todo Oriente Próximo. Bueno, sin embargo, frente a esto, frente a las advertencias de este organismo de que no se pueden atacar instalaciones nucleares por los propios estatutos fundacionales de este tratado y por las propias decisiones de la ONU, no solamente por la peligrosidad de la escalada, sino además por la radiactividad que puede producir en una amplia zona, se llevó a cabo y han visto, ustedes habéis visto realmente que haya reacciones muy preocupantes en la Unión Europea, comunicados, reuniones de emergencia de Consejo Europeo, de la OTAN. Pues no las ha habido. No las ha habido y estamos viendo en esta cumbre de la OTAN, que se celebra hoy y mañana en La Haya,
que el propio secretario general de la OTAN, que asumió su cargo en octubre pasado, por lo que lo vamos a tener durante 4 años más, antes de que viajara Trump a La Haya, le mandaba un SMS privado que rápidamente Trump lo lució, lo mostró a todo el mundo, en el cual de una forma humillante, realmente arrodillándose ante Trump, elogiaba su posición sobre Irán y le garantizaba ya, antes de que se celebrara la cumbre, de que se iba a conseguir que todos los países miembros de la OTAN aceptaran ese aumento del 5% de su PIB dedicado a la defensa. Eso es en manos de quién estamos. Son 32 países miembros de la OTAN. España, curiosamente, que sea Pedro Sánchez el más radical, el más progresista, da cuenta del nivel que estamos, que ha logrado, sí, una pequeña victoria al mantenerse en las suyas de no sobrepasar el 2,1% del PIB, pero esto nos recuestiona todo, redondeo, nos cuestiona todo. ¿Qué papel, qué se puede hacer dentro de una organización como la OTAN, dominada claramente siempre por los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos, con secretarios generales que tienen este tipo de actitud y con la actitud que tienen todos los otros países miembros? ¿Qué tipo de margen de autonomía tiene un país que tenga otros principios, que tenga otros valores, que no esté ni de acuerdo con el genocidio palestino, ni que esté de acuerdo con atizar el avispero de Oriente Próximo, ni esté de acuerdo tampoco en continuar la guerra de Ucrania? No hay autonomía alguna. Es verdad, y esto abre todo un debate que yo creo que tendría que ser un debate muy importante a nivel estatal, el Congreso, es decir, ¿qué significa hoy día estar en la OTAN? Es verdad que cada vez se hace más complejo salir de la OTAN. Está muy bien enarbolar ese eslogan y hay que hacerlo, pero no estamos en 1986 cuando fue el referéndum. Era otra la situación. Hoy día los compromisos que tiene cada uno de los miembros con la defensa de todo es complejísimo. Pero evidentemente que hay que entrar en ese debate, porque si no, el día de mañana se amplía esta guerra, estos ataques a Irán, y nos van a decir de que hay que ayudar a Estados Unidos y a Israel a enfrentar a Irán, porque nos está atacando y porque puede tener armas nucleares ocultas. Y entonces, ¿qué va a hacer España? ¿Qué van a hacer el resto de países europeos? Hacer lo que hicieron frente a Afganistán e Irak, secundar todas las intervenciones, secundar lo que se hizo en Libia, seguir provocando devastaciones de países y estados fallidos, o se va a tener algún tipo de autonomía. Creo que este es un debate abierto, importante, y que se da en unas circunstancias, en el caso del Estado español, complejo, porque no sabemos si esta legislatura realmente va a terminar, porque si vienen los que tememos que vengan, esto se agravaría aún más en este contexto internacional. Se da también en un contexto de una Unión Europea que de unión tiene poco, y lo poco que tiene es más de tipo económico que de social, político, de derechos humanos, de derechos sociales, de defensa del planeta, y pasa también en una ausencia de una gobernanza mundial, con una ONU que ya no tiene capacidad para nada, con una Corte Penal Internacional que no puede aplicar su orden de arresto de Netanyahu, con otros organismos, con la Liga Árabe, como el Consejo de los Países del Golfo,
y tantos otros organismos que se han convertido en estructuras huecas que no tienen ningún tipo de capacidad de poder de cambiar una situación como esta. Lo dejo por aquí. Directamente, empiezo, o sin introducción. Sí que el tiempo apremia. Muchísimas gracias a Traficante de Sueño y a los que me han invitado, que no estaba previsto. Entonces, sobre la marcha, pues acepté la invitación. Y al hilo un poco de lo que se ha comentado anteriormente, de las excelentes intervenciones anteriores, que yo creo que han sido bastante complementarias, ¿no?, en sus abordajes, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre las palabras que utilizamos. Estamos en una librería, que mejor espacio para reflexionar sobre el lenguaje y las narrativas, porque hemos estado desde el 7 de octubre en una batalla de narrativas y teniendo a un Israel intentando controlar esta narrativa. Y yo creo que después de 20 meses de genocidios, esta narrativa, este relato está haciendo... Hay grietas, ¿no?, bastante grandes y ahora, por ejemplo, en el ámbito académico se analiza mucho más la cuestión palestina y no el conflicto desde una perspectiva colonial, ¿no?, desde la perpetuación de un proyecto colonial que tiene 100 años, ¿no?, desde la perpetuación de una Nakba mustamira, ¿no?, de una Nakba continua, desde perspectivas que antes pues no eran tan visibles. Yo creo que las palabras cuentan. Incluso, bueno, una pequeña reflexión sobre el mismo título de este acto. Claro, me sorprendió un poco el polvorín. No me gusta, lo tengo que decir, no me gusta porque es siempre lo mismo. Hablamos siempre de Oriente Medio como el escenario de conflictos, de guerra, de violencia, pero no nos paramos a pensar, a ver, ¿por qué? Claro que sí, que Najib lo ha evocado muy bien, ¿no? Hay mucho detrás, hay muchas intervenciones externas. La región más penetrada del mundo, dice Inebush, uno de los que también ha estudiado mucho la región, ¿no?, de las intervenciones continuas, ¿no?, por intereses geopolíticos, económicos, culturales. Entonces, polvorín no me gusta porque oculta una dimensión, es decir, que no permite entender, ¿no?, entender mejor lo que está pasando, ¿no? Y creo que todas estas narrativas también se desarrollan sobre una estructura de conocimiento que ha asimilado, tanto en instituciones como universidades, como medios de comunicación, un vocabulario esencialista sobre Oriente Medio, la reproducción de estereotipos, sin realmente fundamentarlo en estudios científicos, investigación. También es difícil, ¿eh? No hay que reconocer que investigación, incluso académica, en Oriente Medio es difícil. En Argelia no nos dejan, en muchos países está reprimido, incluso los periodistas. Fijaros en la cobertura mediática desde el 7 de octubre, la prohibición de Israel de una cadena como Al Jazeera, o de la entrada de periodistas en Gaza. ¿Cómo conocemos, ¿no?, esta realidad? Entonces, yo creo que las palabras cuentan, y las palabras cuentan mucho, ¿no?, eso es lo que decimos. Y tenemos que da incluso vergüenza o apuro hablar de Gaza, porque no hacemos suficiente. Son 20 meses de genocidio y no podemos decir que no sabemos, que no conocíamos la situación. Y es difícil elegir las palabras adecuadas. Entonces, hay que pensar mucho las palabras que utilizamos. Y a mí no me gusta hablar de guerra cuando hablamos de Palestina, es una cuestión palestina, una cuestión de ocupación, de opresión, que es muy anterior al 7 de octubre, aunque Israel ha querido siempre evitar la contextualización, que ha sido el siempre. Eso lo contaba también Ilan Pappé al principio, cuando le invitaban en conferencia en Alemania, que hasta le prohibían la utilización de la preposición but. Es decir, condeno los atentados de Hamas porque son atentados terroristas, pero hay que restituir el contexto, ¿no? Entonces, esta es la primera reflexión sobre las narrativas, porque me parecen extremadamente importantes, ¿no? Y porque siempre hemos estado hablando de Oriente Medio como el Oriente complicado,
o donde las religiones o el sectarismo, claro, son instrumentalizados por actores políticos que claramente buscan esta fragmentación política. Claro, el mantenimiento de Israel y del sionismo en la región es un poderoso factor de división y de fragmentación, y siempre ha sido claramente una dificultad, ¿no?, para los países árabes, y lo ha señalado muy bien Najib, la unificación, ¿no? Aunque nunca hubo esta unificación soñada, ¿no?, porque siempre hubo polos de poder, ¿no? La búsqueda de hegemonía regional siempre se ha articulado en distintos polos, que luego, como lo ha explicado muy bien Najib también, han variado. Es decir, las alianzas no son ni siquiera sólidas, ahora son líquidas, como lo decía Bauman, ¿no? Bueno, Bauman, se podía utilizar Bauman como la modernidad líquida adaptada, como lo decía Edouard Solé, a las alianzas de la actualidad. Entonces, bueno, eso me parece, era una primera idea, reflexión sobre el lenguaje, ¿no? También estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, claro, ¿por qué se ha mantenido esta región tan dividida, tan fragmentada? Claro, hay mucha secuencia anterior al 7 de octubre, y podemos pensar en 2003. Yo creo que 2003 es la clave, porque 2003 es también cómo se quiere reconfigurar la región, ¿no? Bueno, incluso hay las guerras anteriores con el proyecto de George Bush de 1990, ¿no?, del gendarme de Oriente Medio. Pero estamos en una nueva fase de injerencia e intervenciones continuas. Este ciclo de 2003 ha tenido un impacto incluso mundial, porque Estados Unidos, que es una de las potencias hegemónica sobre las que ha establecido este orden liberal, ¿no?, junto con Occidente, pues está tirando piedras contra su tejado, su edificio, que es un poco el derecho internacional o todo lo que se ha construido desde el multilateralismo, que pertenece a este orden liberal, y la intervención de 2003 es claramente inscribirse fuera de la legalidad internacional, con esta idea de guerra preventiva. Este ciclo continúa con Irán actualmente. No existe en el derecho internacional la guerra preventiva. No es legal lo que está haciendo Estados Unidos, ni Israel. Pero Europa, como se ha dicho también, ¿no?, como Roberto lo ha señalado, no ha tenido ni vergüenza o en decir que Israel seguía teniendo derecho a defenderse. ¿De qué? Es decir, estamos realmente fuera del derecho internacional, y eso es muy grave, porque estamos utilizando lo que es Occidente en su hegemonía, solo la fuerza bruta, ¿no? Es decir, que estamos volviendo, ¿no?, a lo que decía Obama también, que era muy interesante. Decía Obama que no es porque tenemos el mejor martillo que todos los problemas son clavos. Ahora podríamos reflexionar sobre esta metáfora, es decir, que Israel, en su estrategia disruptiva en Oriente Medio, esta estrategia de crear el caos, está creando clavos para utilizar el mejor martillo. Pero eso es también una estrategia, ¿no?, una estrategia clave, pero que no es una estrategia que a largo plazo, a lo mejor me adelanto y soy un poco optimista y a lo mejor idealista, pero no creo que funcione mucho, porque hay una cuestión que en la ecuación nos olvidamos en los análisis geopolíticos, la estrategia de los decidores, qué ha hecho la CIA, sabía o no Donald Trump que Israel iba a atacar a Irán, ¿no? Estamos siempre en las... ¿Y qué pasa con los pueblos? ¿Qué pasa con las sociedades de la región? Claro, primero son sociedades destrozadas. Si hacemos un breve panorama de lo que está sucediendo, vemos en el Líbano, por ejemplo, han utilizado algunos analistas sobre la situación del Líbano un nuevo término que utiliza la geología también como metáfora, que no habla ya de resiliencia, habla de subsidencia, que es un término geológico que significa cuando la tierra se hunde, para describir cómo la sociedad libanesa se está hundiendo, desde la explosión del puerto de 2019, fallidas instituciones, ¿no? Estamos haciendo sociedades totalmente fallidas, ¿no? Fallidas, ¿por qué? Por la falta, evidentemente, de gobernantes responsables y por las intervenciones externas y la multiplicidad de problemas que están atravesando estas sociedades, pero que no son militares. No tienen nada que ver con la fuerza, no tienen nada que ver con el terrorismo. Es el cambio climático,
es el desempleo de los jóvenes, es la cohesión social. Y ahí nadie habla de esto, ¿no? ¿Qué pasa con Irak? Pues después de la intervención de Estados Unidos en 2003, ¿qué está pasando 20 años después? 20 y pocos años después. Irak es un estado miliciarizado, donde parte de las milicias que controlan el estado están vinculadas con Irán. No es un estado funcional y va a haber cada vez más problemas, ¿no? A nivel societal, ¿no? Y de hecho las protestas, la segunda ola de protestas después de las primaveras, entre comillas, árabes de 2011, han intervenido en 2019 y yo creo que volverán a suceder inevitablemente porque hay sociedades que tienen agencia, que tienen estructura, que tienen organizaciones y que se manifiestan. Pensar en la cobardía de los estados árabes respecto a lo que está sucediendo en Gaza después de 20 meses de genocidio, no solo, claramente, la responsabilidad europea occidental es máxima, pero los países árabes se han callado. Yo sigo más el norte de África, incluso Argelia, parece ser parte del eje de la resistencia, no ha hecho mucho, ha prohibido las manifestaciones a favor de Palestina para controlar su sociedad, porque tiene miedo a que se despierte otra vez la sociedad argelina contra el régimen autoritario. ¿Cuál es el termómetro que encontramos en las sociedades árabes sobre la solidaridad con Palestina, que sí que ha funcionado y que sigue muy viva? Los estadios de fútbol. Mirar lo que está pasando Curiosamente, Argelia prohibió también público en una liga nacional a principios, después de octubre de 2023. Los estadios son un buen termómetro de esta ferviente solidaridad con Palestina. Y eso es lo que nos tiene que dar más esperanzas. La sociedad civil, las manifestaciones aquí en España, en Europa, en cualquier sitio. Y no ha sido fácil, yo creo que todavía en España tenemos un entorno más favorable, pero pensar como cualquier crítica al sionismo ha sido tachado de antisemitismo y esta idea, ¿no?, siempre ha funcionado muy bien para callar las voces críticas. Europa ha caído en la trampa. No voy a hablar más de Europa, pero señalaba Roberto la complicidad. Rajiv Sourani, que es un defensor de derechos humanos de Gaza, que estuvo hace poco en un acto en Barcelona, me gustó mucho lo que dijo, porque dijo, no, Europa no es solo cómplice, Europa es socia del genocidio, socia. Es decir, que las declaraciones no son... Es pura fachada, porque al final los contratos, el acuerdo de asociación no ha sido suspendido ni mucho menos, aunque Israel depende por bastante, un tercio, creo, de su comercio con Europa. Los contratos con Horizon, programas europeos que financian ciencia, tecnología, grandes programas universitarios y que parte de ellos van a defensa, tampoco han sido suspendidos. Colaboraciones de todo tipo. Entonces, Europa claramente es socio. Y hay que recordar que Europa considera a Israel como parte de Europa. Eso lo decía Javier Solana en 2003, que era como el miembro no oficial de Europa. No se considera como un país en Oriente Medio, se considera como un país de Europa. Y esto daña mucho lo que es Europa como potencia normativa. Todo en la narrativa, y no sé cómo voy de tiempo, pero para dejar el debate puedo cerrar con esto. La narrativa de Europa ha sido pensarse como una potencia normativa, ¿no? Es decir, vamos a promover la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos en el mundo, porque nos consideramos es nuestra identidad. Claro, esto no se sostiene. No se sostiene porque también hay que recordar que cuando se construía la Unión Europea en el 57, el primer Tratado de Roma, todavía eran parte de los estados fundadores potencias coloniales, como Francia, con Argelia. Siempre se habla del séptimo miembro, ¿no? Es decir, que esta base, este sustento, de alguna forma, esta esencia colonial, Europa no ha roto con esta dinámica. Y todavía esos sesgos dañan mucho su capacidad de influencia en el mundo, porque el sur global nos engaña.
¿Por qué se trata mejor los refugiados ucranianos que los refugiados sirios? Racismo. ¿Por qué Europa actúa, ¿no?, de una determinada manera con algunos países y de otro no? Eso es el doble estándar, el doble discurso que está minando cada vez más el discurso normativo europeo. Así que, bueno, lo voy a dejar aquí y si queréis, pues ya intercambiamos. Ahora, vale, gracias. Gracias a los tres. Vamos a dar paso a las intervenciones, preguntas del público y, bueno, si os parece, recogemos 3, 4 preguntas, intervenciones y os damos paso para responder. Así que, ¿quién se anima? ¿Por aquí? Vale, pues voy comenzando ya. Sí. Como habéis comentado, hay un montón de conflictos, pero claro, los conflictos tienen un origen y un final. Entonces, si históricamente dice, bueno, no vamos a pensar el conflicto en pleno julio, que con el calor que hace no podemos aguantar, si tienen unas fechas determinadas y si toda esa conflictividad luego se extiende pues a otros, por ejemplo, como la religión, que puede haber más conflictividad que con el budismo o algún otro tipo de historias. Bueno, yo creo que tenemos que inventar nuevos términos porque seguimos utilizando los términos del enemigo. Es más, cuando denominamos grandes zonas del planeta, es la mirada en su día de los imperios europeos, británicos, etc. Es decir, cuando yo miro a Levante, me encuentro el Mediterráneo. Si lo miro desde Madrid, pero si yo me voy al Mediterráneo, el Levante es Italia, es Mallorca, es Sicilia. Bueno, con esto lo que quiero decir es que tenemos que repensar. Las palabras importan. No es en este momento lo más importante del debate. Segundo, hay un tema que aparece en el libro de Roberto, Trump 2.0, que me parece que es muy interesante, y es que el trumpismo, tanto internamente como en su política exterior, representa muchas continuidades respecto a administraciones anteriores. Actúa de otra forma y hay rupturas, hay rupturas importantes y peligrosísimas. Pero eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, que no, igual que no empezó la causa palestina, o el genocidio, o como se le quiera ya denominar, ¿no?, el día 7 de hace 2 o 3 años, evidentemente no empezó la política imperialista de Gran Bretaña, arrastró a Europa y de Estados Unidos respecto al conflicto, como le queramos llamar, el robo organizado de una tierra para un pueblo, ¿no? Entonces hay elementos de continuidad. ¿Qué es lo que creo que ha introducido Trump en este terreno? Algo que no recuerdo la expresión concreta que emplea Jaime en uno de sus artículos, y es, bueno, pues que está desorganizando el mundo para organizarlo de manera más conveniente en la actual situación de problemas del capitalismo y del imperialismo norteamericano, en su conflicto a nivel mundial y a nivel interno. Es decir, ahí siempre hay está acelerando el desorden y acelerando los tiempos. Pero, ojo,
Gran parte de lo que estamos viendo ahora también tiene que ver con disciplinar el mundo que ya domina el imperialismo de cara a el conflicto que más le preocupa, en mi opinión, a la economía capitalista norteamericana, que es el capitalismo chino y su expansión. Es decir, si uno mira la reunión de Madrid de la OTAN, en la declaración se apuntaba a Rusia para acabar diciendo que, ojo, que en el mar de China nos estamos jugando las habichuelas. Lo estoy simplificando y vulgarizando. Entonces, estamos en un proceso de reorganización acelerada y el problema que tenemos, y ya termino, es que la resistencia de los pueblos, de momento, y la resistencia tanto dentro de la mal llamada Unión Europea como de los propios Estados Unidos o de Inglaterra, es pequeña para dislocar esos planes, todavía. Esperemos que podamos con ello. Sí, bueno, gracias por las intervenciones, yo creo que han estado todas muy bien, ¿no? Y han centrado los temas. Dos cosas, ¿no? Bueno, enlazando con lo que ha dicho Manolo, sí, yo creo que evidentemente estos conflictos, lo que está pasando en Oriente Medio, tiene que ver con la crisis del régimen de acumulación capitalista actual, ¿no? Y como la búsqueda de una salida que se está encontrando en los complejos militar-industriales, ¿no? Es decir, no es exactamente keynesianismo, porque el keynesianismo por lo menos ofrecía algo, como prometía el pleno empleo y esas cosas, sino al contrario, digamos, es un capitalismo político, como ha definido Robert Brenner y otros, ¿no? Que, bueno, pues que hace que realmente la asociación entre todo un sector de la superoligarquía global y fundamentalmente estadounidense, pues, y los principales estados occidentales pues, han entrado en esa carrera competitiva con China y evidentemente sí, el objetivo es antes del año 30 o del 35, como han acordado ahora en la OTAN, pues hay que cambiar, digamos, la relación de fuerzas geopolítica y geoeconómica, ¿no? Y en esa lucha por el control de los recursos, ¿no? Por eso, bueno, no habéis hablado, pero bueno, Irán, por ejemplo, tiene el estrecho de Hormuz, ¿no? Como una baza importante por donde pasa el 20% del petróleo y no recuerdo bien el porcentaje del gas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, en el caso español, no olvidemos que España ha participado en la guerra contra Irán, ¿no? Es decir, las bases de Rota y Morón han jugado un papel fundamental en ese ataque estadounidense, ¿no? Entonces, por eso yo creo que este lavado de cara que busca ahora Pedro Sánchez diciendo que, bueno, he firmado la declaración, pero me van a aceptar el 2,5%, el 2,1%, ¿no? Bueno, pues eso es un lavado de cara, porque detrás de eso, bueno, la contribución fundamental del Estado español está precisamente en esas bases militares que, por cierto, cuando el referéndum de la OTAN ya se prometía que iban a reducir progresivamente las bases, ¿no? Al contrario, lo que hemos visto ha sido un reforzamiento de su papel geoestratégico. Recogemos la última Bueno, lo mío es casi una pregunta casi rápida. En el fondo, no sé si hay posibilidades de alguno de los ponentes pueda responder a ella. ¿Qué pensáis que hay alguna expectativa de transformación desde el progresismo judío dentro del Estado de Israel? Porque yo la sensación que tengo es que tan poca información hay sobre lo que está ocurriendo en Gaza, porque hay una deliberada cierre de los campos de información, como lo que está ocurriendo en Israel. Entonces a mí me parece que es muy importante el hacer hincapié en este eje, en el eje de la negación del antisemitismo que hay en la lucha contra el genocidio y definirlo como tal. Y yo creo que es muy importante de alguna forma el generar las alianzas con ese progresismo judío e incluso
creo yo, a abrir una reflexión que yo creo que está dentro de la misma reflexión judía de los... Yo no es un tema en el que yo haya profundizado mucho, pero entiendo que la resistencia que hubo por parte de los intelectuales judíos al propio sionismo y a la existencia del Estado de Israel era porque de alguna forma se consideraba como la victoria definitiva del antisemitismo, la propia existencia del Estado de Israel. O sea, era un proyecto colonial en el cual la voluntad de convivir con todos los pueblos del mundo que existía dentro del judaísmo como tal quedó con el fracaso absoluto la propia existencia del Estado de Israel. Y esto abre también todo un proceso de reflexión al respecto. Bien, conecto la última con la primera, porque tienen que ver judaísmo y como factor de conflicto y en el caso de Palestina, Israel, judaísmo también. Empezando por la última y conecto con la primera. Sin duda alguna, en el conjunto del mundo islámico, incluso de todo el mundo, quien mejor entiende el perfil del judaísmo es Palestina. Es donde han convivido históricamente las tres religiones monoteístas. En Palestina, podemos decir exclusivamente, donde además se conocen a fondo, y de hecho los judíos palestinos, auténticamente palestinos, samaritanos, que viven en Nablus, en Cisjordania, son palestinos. Los judíos palestinos se identifican como palestinos, su cultura es palestina. Y igual, ideológicamente hablando, hay un sector, el Partido Comunista Israelí, defiende la causa palestina, la causa de Palestina, más que muchos palestinos. Hay un entendimiento, una cooperación a fondo. Muchas ONGs de Israel, de perfil, digamos, progresista, hacen y llevan a cabo una labor fundamental en todos los sentidos y defienden soluciones democráticas. Igual que un sector de palestinos, cuando se plantea expectativas de solución, un Estado binacional, dos estados, un Estado, etcétera, pues este sector progresista, tanto palestino como israelí, están a favor de cualquiera, de un Estado binacional, aquí el término nacional ahora lo matizamos también, o un Estado o dos Estados con una plena cooperación, incluso un Estado federal, o sea, la expectativa de un Estado federal o confederal, pensando en Jordania, un tercer Estado. O sea, existe y hace una labor fundamental. Y los palestinos, de hecho, como vemos muchos escritores universitarios, evidentemente no hay ninguna, yo creo que es donde hay que empezar a trabajar más a fondo. De hecho, hubo algún tipo de congreso de intelectuales de estas líneas y planteaban una solución más de una vez. Sin embargo, el extremismo sionista, colonialista, etcétera, bloquea en los dos lados este tipo de avances. Porque las religiones tienen, vamos a ver, como factor, aquí analizamos un poco la religión, la pregunta 1, como factor de conflicto o factor de cooperación o es un factor de segundo nivel. Es evidentemente dependiendo de cómo se instrumentaliza la religión. En sí no puede ser, no debe ser elemento de conflicto, más bien debía ser de cooperación. Pero de cómo se instrumentaliza, y podemos poner algunos ejemplos. El ejemplo, por ejemplo, la guerra Irak-Irán. Los dos países musulmanes de mayoría chií, dentro del, digamos, divisiones de tendencias, sunnismo, chiismo, Irak e Irán, los dos países de mayoría chií, y han tenido una guerra de 8 años, que todo el mundo recuerda, donde
esa vinculación o esa afinidad confesional pasó a segundo plano. Empezaban la guerra bajo el perfil del nacionalismo. Persia contra lo árabe. Entonces allí la religión quedó, no se podía utilizar, al contrario, quedó marginada. Igual la guerra Ucrania-Rusia. Los dos países del cristianismo ortodoxo más similares y sin embargo tienen guerra nacional o nacionalista, que está aquí el factor nación. Subrayamos todas las líneas que hay que... El elemento nacional, el elemento nación, aquí lo esencial de un elemento, de una identidad nacional es la cultura, la identidad cultural. La religión, podemos decir, puede ser o no ser elemento cultural, pero no es el elemento cultural, puede ser elemento añadido. La cultura, la identidad, es la que forja un ser, un sentir nacional. Esa es la clave, porque las guerras, y aquí en el caso, claro, aquí esto nos permite cuestionar la propia identidad nacional de Israel. No existe. El Estado de Israel es un Estado artificialmente creado, sin identidad nacional. Inmigrantes llegados de todo el mundo con identidades nacionales diversas. ¿Qué identidad, qué vinculación tiene un judío marroquí con un judío polaco? ¿Qué identidad es lo mismo que un musulmán chino y un musulmán saudí? No tienen ninguna vinculación. La religión en sí no es una identidad nacional. Y así, cuando hemos visto en expectativas de paz de aquí a 50 años o 25 años, cuando Netanyahu insiste cuando hay una guerra o una situación difícil, señala esto diciendo que es cuestión de existencia. O sea, si efectivamente estoy de acuerdo con él, Israel si pierde una sola guerra dejaría de existir, porque no tiene identidad nacional. Dijo ayer Trump, Irán es una nación milenaria, es Persia, no es cuestión de acabar con ello en 24 horas, no es Qatar, no es Kuwait, no es Israel. Son artificialmente creados, por lo tanto no tienen solidez ninguna. Por eso, ¿por qué no puede haber paz de aquí a 50 años? Porque una paz plena acaba con la existencia propia del Estado de Israel. Porque utilizan la amenaza permanente desde el exterior, la utilizan para mantener en estado de guerra permanente hasta que haya 3 o 4 generaciones nacidas allí en Palestina. Es cuando se va forjando una identidad nacional y pasa de ser un Estado a una nación. El Estado es algo insignificante. O sea, tenemos una nación, sin embargo, puede permanecer en el tiempo miles de años con o sin Estado. La nación kurda, por ejemplo, no tiene Estado, pero la identidad nacional permanece. Como kurdos, no importa que tengan nacionalidad iraquí, turca o siria o iraní. Ellos se identifican como kurdos y en algún momento es fácil dotarse de un Estado como instrumento útil hoy en día para manejarse políticamente en el mundo. Pero la nación es algo mucho más sólido. La nación palestina, por eso, cuando Netanyahu habla, tiene miedo de la historia misma de Palestina. Es la gran amenaza para Netanyahu la propia historia de Palestina, que es una de las naciones más antiguas del mundo. Jericó es la ciudad más antigua del mundo y Palestina, desde tiempos de Mesopotamia, hablo Palestina, Cananea, Canaán, los primeros habitantes de Palestina. La religión o las religiones han llegado después a Palestina. O sea, Abraham, Moisés y todo lo demás son elementos que han estado en Palestina, están en Palestina y desde Palestina se han exportado a todo el mundo. Por lo tanto, las religiones pueden ser activadas para intensificar una situación de guerra, como está pasando en el mundo islámico. Y aquí hay un matiz más. El mundo musulmán hoy no tiene nada que ver con el Islam. Quien más hace daño al Islam son los musulmanes. La peor imagen que transmiten existe sobre el Islam, la llevan a cabo
los musulmanes. El Islam, por lo tanto, es evidentemente cuando actúan los grupos radicales, extremistas, Al-Qaeda, todo ello, pero hay que también investigar bien. Al-Qaeda y todo ese grupo son bajo perfil islámico, pero no tienen nada que ver con el Islam, son manejados desde distintos poderes y, bueno, lamentablemente son incompatibles con, al contrario, el Islam exige sistemas democráticos de alto nivel. Cuando surgen grupos como, bueno, más bien, el Islam coincide bien expuesto, bien analizado, defiende las repúblicas, para que se entienda mejor, es antimonarquías. Entonces, como en Arabia Saudí, la única, creo que hay una o dos en el mundo, monarquías absolutas. El sistema saudí es antiislámico. Muchas gracias. Bueno, un poco por completar alguna cosa que no hemos tocado es cómo afecta esta crisis abierta con los ataques israelíes y después estadounidenses también a Irán en toda la región. Es decir, sabemos que Arabia Saudí ha sido durante décadas el gran enemigo, el gran rival en todo Oriente Medio de Irán. Sin embargo, la diplomacia china ha hecho grandes avances para restablecer las relaciones diplomáticas justamente entre Arabia Saudí e Irán, lo que arruinó bastante los planes de Trump, ¿no? Porque Trump, con los acuerdos de Abraham, quería que fueran aceptando todos los países islámicos, aceptaran a Israel y aislar más a Irán. Esto le salió mal. Pero a pesar de esa rivalidad, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Qatar y Omán, ahora están participando como mediadores entre las partes para intentar evitar que el conflicto se propague, porque no les interesa para nada una desestabilización de la zona. Ven ahora claramente que Israel es el gran desestabilizador de toda la región y que ellos pueden ser también seriamente afectados en su desarrollo económico, en su venta de petróleo, de gas. Si esto se expande, se bloquea, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, actúa el mando tan importante que tiene Estados Unidos en Qatar y se propaga eso, se elevan los precios del petróleo muchísimo, se eleva el precio del transporte, los seguros del transporte, con lo cual afecta a muchos. Y entre los muy afectados, por ejemplo, están China, está India, está Japón, que son los tres principales importadores de petróleo y gas iraní. Con lo cual hay muchos sectores, muchas potencias medias y buena parte de los BRICS que están muy preocupados con esto y que intentan y van a seguir intentando que esto se pueda frenar. Pero, claro, si realmente Israel ya no se contenta con intentar dañar o destruir totalmente el plan nuclear iraní, sino que ya está diciendo que su búsqueda es cambio de régimen, veremos si Estados Unidos para aquí su intervención, frena porque no le conviene, porque va a empezar a tener conflictos con muchos aliados, por ejemplo, con Arabia Saudí, con otros países árabes, pero con muchos también le va a afectar todo el comercio mundial. Si se logra parar eso, puede contenerse la situación, pero si Israel provoca y Trump no quiere quedar fuera del mérito de haber destruido el programa nuclear iraní, la situación se puede descontrolar totalmente, ¿no?
yo creo lo que decía Jaime Pastor antes, sí, evidentemente que esto es todo producto de la crisis capitalista mundial, del declive de las democracias liberales, del declive de Estados Unidos como potencia, del mundo unipolar al que se aferra sin reconocer de que se va hacia un mundo multipolar, que potencia, que China le pisa los pies a nivel económico, pero también a nivel tecnológico, a nivel científico, que existen los BRICS, que existen otras potencias. Está claro que Trump se ha erigido en salvador de Estados Unidos, de ser el único capaz de frenar ese declive, y se erige también como el salvador del capitalismo mundial, en la medida de que sigue logrando mantener un bloque sólido occidental, se retroalimenta en esa situación y la crisis no termina de romperse por alguna parte. Pero bueno, es una situación súper explosiva. Decía antes Manuel Garí también de que hay vínculos con hilos conductores del pasado también en todos estos conflictos. Recordaba cuando tú hablabas de la guerra entre Irak e Irán, Estados Unidos, aunque no haya participado con botas sobre tierra, sobre el terreno, ahí hizo una guerra por delegación. Es decir, Saddam Hussein en esa época era bueno, era aliado, y como diría Eduardo Galeano, se amaló, de golpe se convirtió en malo y en peligroso, en fuera de control, pero durante esos años, durante de los 80, 88, durante los dos mandatos de Reagan, se armó hasta los dientes a Saddam Hussein para que librara una guerra con Irán, para desgastarlo y anularlo. Y eso falló estrepitosamente. El régimen iraní, que era flamante, había llegado en 1979, aguantó, los dos países quedaron devastados, hubo 1 millón de muertos entre los dos países, pero Estados Unidos no logró lo suyo. Por eso ahora, 46 años después de la llegada de los ayatolá al poder, ya se intenta por la vía directa, con lo cual entramos en una fase mucho más peligrosa aún. Bueno, yo creo que tenemos que cortar, ¿no? Bueno. Sí. ¿Puedo? Sí. ¿Tengo tiempo? No, pues nada, brevemente diría, porque no sé si voy a contestar a las preguntas, realmente es una reflexión al hilo de lo que habéis comentado más bien. Esta idea de, yo creo que hay una ilusión ahora por parte de Israel que se va a convertir en algo como una potencia hegemónica, y eso claro que provoca reacción por parte del Golfo, porque claramente la reacción incluso respecto a las negociaciones están totalmente en contra del JCPOA, del primer acuerdo nuclear negociado con Obama, pero ahora Omán se puso como intermediario en negociar, es decir, han cambiado la postura. Y yo creo que una hegemonía no se construye solo con la fuerza, y tiene que haber adhesión. Esa es la base de Gramsci, ¿no? Es ese concepto de hegemonía, que no se puede utilizar solo la fuerza para imponerla. Y Israel está muy solo también. Se habla mucho de Irán, que estaba muy solo porque lo han dejado sus aliados, sus proxies y demás, pero Israel tiene claro a Estados Unidos y Occidente, pero en la región cada vez está más solo, ¿no? Bueno, no lo sé. Es una última. Solo matizo lo último. Y que, bueno, yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos, como se ha mencionado antes, está marginando absolutamente todo el derecho internacional, todas las instituciones internacionales. Está utilizando exclusivamente la fuerza en directo. No. Yo creo que esto refleja con claridad su decadencia. Está empezando Estados Unidos su trayectoria hacia su propia decadencia. Esto es habitual. Cuando una sobrepotencia es incapaz de crear condiciones de cooperación y paz, que es lo esencial para
ir, cuando lo que está haciendo China ahora mismo, justo lo opuesto a lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos hacia abajo, China está subiendo, y se refleja todo esto en ese tipo de políticas. Muchas gracias. Bueno, me vais a permitir, antes de despedir este foro, darle las gracias, por supuesto, una vez más a los tres. Y como yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es volver a pensar estrategias, ¿no? Desde la clase trabajadora, desde las clases populares, os invitamos a todos a participar en la 15ª edición de la Uni de Verano Anticapitalista, que la celebramos todos los años en La Granja, en la última semana de agosto, y que precisamente este año lleva por título estrategias ecosocialistas frente al fin del viejo orden, ¿no? Y yo creo que es muy necesario que empecemos a pensar en cómo reconstruir ese poder popular del que hablabas, ¿no? Porque la esperanza, obviamente, creo que de momento solo están los pueblos. Así que nada, muchas gracias y feliz verano, si nos dejan.